Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos nuevamente a nuestra clase de matemáticas. Continuaremos hablando de las unidades de medida. Hoy le correspondió el tiempo a el tema de las unidades de masa. Entonces vamos a iniciar con un corto video. Observemos muy atentamente. Hola, doña María. Buenos días. Hola, Ivy. ¿Cómo estás? Muy bien, doña María. Hoy fue un día grandioso en la escuela. Aprendimos cosas muy interesantes sobre la medición. Veo que usted también realiza mediciones, porque tiene dos balanzas. Ivy, estas balanzas son muy útiles. Con ellas puedo medir la masa de los productos y así poder asignarles un precio de venta. Ah, ya comprendo, doña María. En la escuela aprendí que la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. El kilogramo es la unidad básica de medida de la masa. Generalmente la medida de productos con mayor masa se expresa en kilogramos. Por ejemplo, 2 kilos de papa o manzana. También los granos como el arroz o lentejas se venden por kilogramo. Cuando la masa del producto es menor, la medida se expresa en gramos. He notado que los paquetes de papas fritas informan la medida del contenido del paquete en gramos. Doña María, ¿puede enseñarme cómo hace usted para medir la masa de los productos? Muy bien, Ivy. Mira, esta balanza posee un reloj y tiene una manecilla que nos indica la medida de la masa del producto en kilogramos. Observa, al colocar estos tomates, la balanza marca el número 1. Esto quiere decir que la masa de estos tomates es 1 kilogramo. Esta es una balanza digital y a diferencia de la otra, esta es más precisa y expresa la medida en gramos. Si pasamos los tomates a esta balanza, ella nos indica que la masa de los tomates es 1000 gramos. Esto quiere decir que 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Gracias, doña María. Ahora he aprendido cómo se mide la masa. Muy bien. Entonces continuemos aprendiendo mucho más sobre la masa. Entonces, recordemos, la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, es decir, su peso. Recordemos que el peso es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, ¿cierto? La masa es aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene peso. Y que para medir o pesar esta masa utilizamos la balanza. Existen muchas clases de balanza. Algunas de ellas, entonces las más usuales que vemos cuando vamos a la tienda, entonces aquí tenemos la balanza de reloj o también se le llama balanza de un solo plato. La balanza de 2 platos, la balanza digital. También hay, por ejemplo, en la plaza de mercado para pesar los bultos, la romana, ¿cierto? O también para pesar las toneladas cuando vamos por un peaje, la báscula, ¿cierto? Entonces, hay muchas más clases de balanzas. Cuando medimos la masa, se puede expresar o generalmente la expresamos, vemos que se expresa en kilogramos, es lo más usual, para objetos más pesados. Y para objetos livianos utilizamos el gramo. Entonces, ¿qué se pesará en gramos? Por ejemplo, una pluma, porque es liviana, ¿cierto? Una fruta pequeña, la lana, una joya, ¿cierto? El algodón. Cuando uno compra joyas, se la pesan en gramos. Y objetos más pesados, entonces, un barco, ¿cierto? Un bote, un carro, una fruta grande como la sandía, nuestro propio peso, ¿cierto? Lo pesamos en kilogramos. Bueno, entonces, como les comentaba, la unidad más usual es el kilogramo, por eso a veces se toma como unidad fundamental. Pero en realidad, en el Sistema Internacional de Medidas se tiene en cuenta o se estableció que la unidad fundamental para medir la masa es el gramo y que el gramo está formado por unidades menores llamadas submúltiplo y unidades mayores llamadas múltiplos. Entonces,
El miligramo está formado por 0,001 gramo. El centigramo tiene 0,01 gramo y el decigramo tiene 0,1 gramo. Mientras que la unión de gramos forma los múltiplos. 10 gramos forman un decagramo, 100 gramos forman un hectogramo y 1000 gramos forman el kilogramo. Entonces recordemos la equivalencia de 1000 gramos forman el kilogramo. Entonces a partir de ello, teniendo en cuenta que 1000 gramos es igual a un kilogramo, cuando vamos a comprar objetos a la tienda, pedimos una libra de azúcar, ¿cierto? Una libra de papa, un cuarto de queso. Entonces, ¿cómo se hace para obtener esta equivalencia? Entonces, medio kilogramo, es decir, un medio es tener un kilogramo, ¿cierto? Una unidad, en este caso la unidad sería el kilogramo, partida en dos partes iguales. Entonces, sería cada una equivalente a 500 gramos. Es decir, que una libra está formada por 500 gramos. Ahora veamos. Si yo digo un cuarto de queso, es como si tomara el kilogramo y se divide en 4 partes y tomamos de ella una de 4, entonces cada una equivaldría a 250, porque 250 más 250, 500, más 250, 750, y más 250, 1000, que es el kilogramo. Teniendo en cuenta esto, entonces vamos a aplicar en un ejemplo. Nos dicen que este perrito pesa 9 kilogramos y un cuarto de kilogramo. Entonces, ¿cómo hacemos para saber realmente cuál sería su peso en gramos? Entonces, recordemos que un kilogramo son 1000 gramos. Entonces, 1000 9 veces. 9 por 1000, 9000. Y un cuarto ya dijimos que es 250. Entonces, 9000 más 250 es 9250 gramos. Y así podemos hacer las conversiones. Ahora, tengamos en cuenta, les dije que el gramo, la unidad principal, está formada por submúltiplos y múltiplos. Yo puedo expresar una unidad de masa en otra. Entonces, si va de una unidad mayor a una menor, como si estuviera bajando la escalerita, por cada unidad que baje de mayor a menor, multiplico por 10 por cada unidad. Y si es lo contrario, si voy de una unidad menor a una mayor, por cada unidad que avance, que se vaya volviendo más grande, divido entre 10 por cada unidad. Entonces, como podemos observar, es el mismo procedimiento que en las unidades de longitud y que en las unidades de capacidad. Bueno, entonces apliquemos esto en unos ejemplos. Nos piden que pasemos 50 kilogramos a decigramos. Entonces, como kilogramos es mayor que decigramos, tenemos que multiplicar, ¿cierto? Por 10 por cada una de las unidades, es decir, la unidad, el 1, seguido por 4 ceros. ¿Por qué por 4 ceros? Estamos en kilogramos. Entonces vamos bajando. Baja hectogramos 1, decagramos 2, gramos 3 y decigramos 4. Entonces, es decir, 50 kilogramos por 10.000, porque fueron 4 ceros, es igual a 500.000 decigramos. Ahora veamos, nos piden que pasemos 408 miligramos a decigramos. Como podemos observar, miligramos es menor que decigramos. Entonces, de menor a mayor, ¿cierto? Dividimos por la unidad, es decir, el 1, seguido de tantos ceros como cifras o casillas hayan. Entonces, veamos, estamos en decigramos. Sigue gramos, una, ¿cierto? Vamos de miligramos a decigramos, perdón. Entonces, estamos en miligramos. Sigue centigramos, 2, una, y decigramos, 2. Entonces, dividimos por la unidad seguida de 2 ceros, es decir, 10 por 10, 100. Y 408 dividido 100 da 4,08 decigramos. Veamos otros ejemplos en donde involucremos números decimales. Entonces, recordemos, nos piden que vayamos de hectogramos a decigramos.
¿Cuántas unidades hay de hectogramos? Contemos. Hectogramos, sigue, decagramos 1, gramos 2, decigramos 3. Entonces aquí estamos. Entonces es correr la coma, recordemos, multiplicar abreviadamente por la unidad seguida de ceros es correr la coma hacia la derecha tantos lugares, ¿cierto? Como cifras o ceros haya. Y dividir es correr la coma hacia la izquierda. Entonces en este caso, hectogramos es mayor. Entonces aquí está la coma en el 4 y la corremos aquí. Al 2 ya llegaríamos a gramos, ¿cierto? Hectogramos a decagramos. Y completamos con ceros porque no hay más cifras. Y este 0 sería gramos y este 0 decigramos. Veamos en este ejemplo. Tenemos 2.307 miligramos a gramos. Entonces, es de menor a mayor. Miligramos es menor que gramos. Aquí está la coma. Y entonces de miligramos sigue centigramos, acá decigramos y aquí gramos, ¿cierto? Ahora, kilogramos a decagramos, de mayor a menor. Aquí está la coma. En el 0, 0 kilogramos. Bajando la escalerita, entonces, de kilogramos sigue hectogramos, el 3 quedaría en hectogramos y el 7 en decagramos. Y quedó 0,37, es lo mismo que 37. En este caso, 67,9 miligramos a centigramos, miligramos es menor. Entonces, aquí tenemos, ¿cierto? La coma entre el 7 y el 9. Y este es miligramos acá. Y después de miligramos sigue centigramos, se corrió un lugar y por eso la coma corrió un lugar. Ahora, de decagramos a miligramos, entonces el 0 está aquí en decagramos. Se corre un lugar, seguiría gramos. Aquí otro decigramos, pero como nos mandaron a miligramos, completamos con ceros. 0 centigramos y 0 miligramos. Bueno, de decigramos a hectogramos, de menor a mayor. Entonces, como es un número entero, aquí está la coma en el 8, ¿cierto? Estos son los decigramos. Corro, de decigramos sigue a gramo, luego sigue a hectogramo, ¿cierto? A decagramo y aquí a hectogramo. Entonces, no podemos dejar la coma sola, por eso es que completamos con un 0. Bueno, entonces veamos otros ejemplos. Aquí, entonces, vamos a hacer un comparativo entre los dos métodos que existen. Recordemos que podemos multiplicar de mayor a menor o dividir de menor a mayor. O también ubicar en la casilla de los múltiplos y los submúltiplos. Entonces, veamos. Si dice que el gatito pesa 2,5 kilogramos, ¿cuántos gramos serían? Entonces, el 2, como es un número decimal, entonces el entero queda en kilogramos. Voy bajando, el 5 quedaría en hectogramos, ¿cierto? Como no me alcanza, el 0 en hectogramos y 0 para gramos. Por eso, 2,5 kilogramos es lo mismo que 2.500 gramos. Veamos el lápiz. El lápiz pesa 6 gramos y me pide que vaya a centigramos. Como no tengo más cifras, completo. Después de gramos sigue decigramos, un 0, centigramos, otro 0. Bueno, en este caso, el cucarroncito pesa 0,3 gramos. Entonces, 0 está en gramos, 3 decigramos y ya llegamos, entonces, dio 0,3 gramos, es lo mismo que 3 decigramos. O, como les decía, en la casilla. Entonces, en este caso, nos piden que lo ubiquemos en kilogramos. Entonces, colocamos cada cifra. 2 sería kilogramos y marcamos con una comita para indicar. La misma cifra en gramos. Entonces, la coma quedaría aquí y desaparecería y se volvería un número natural. En este caso, hectogramos. Entonces, ubicamos la misma cifra y colocamos la coma en hectogramos y por eso dio 23 unidades y 58 centésimas. Bueno, niños, entonces, espero que hayan comprendido muy bien el tema de las unidades de masa. Las actividades que vamos a realizar a continuación son las siguientes.
Primero vamos a copiar el concepto de unidades de masa y la tabla de los múltiplos y submúltiplos que se encuentra en la página 115 de nuestro libro de contenidos. Posteriormente vamos a copiar los ejemplos de conversión que se explicaron aquí en el video, solamente los de conversión. Y finalmente vamos a realizar las actividades de la página 148 del libro de actividades. Entonces, no se retiren. Continuamos entonces para que socialicemos, aclaremos dudas sobre el video que acabamos de ver y para que juntos resolvamos las actividades propuestas. Entonces, niños, espero que continúen conmigo acompañándome. Les deseo un feliz resto de día y que Dios los bendiga.